Bienvenidos jóvenes al curso de Programación 1. En esta ocasión vamos a trabajar con el diseño de algoritmos. Mi nombre es Silvia Vaca Sánchez y vamos a trabajar el diseño de algoritmos en base a las tres primeras fases de la programación. Para poder trabajar con creando programas, se tiene que trabajar, se subdivide la programación en 8 fases. La definición del problema, análisis del problema, diseño del algoritmo, la codificación, compilación y ejecución, prueba y depuración, documentación y mantenimiento. En esta ocasión vamos a trabajar con las tres primeras fases. La primera fase se trata de la definición del problema. En esta fase se trata del enunciado del problema. Para eso se requiere una definición clara y precisa para que se pueda entender qué es lo que se va a implementar. Es muy importante que se conozca lo que se desea que la computadora realice. Si no está claro esta definición, entonces no tiene caso continuar con la siguiente fase, que sería el análisis. Aquí tengo un ejemplo. Dado el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero entregado por el cliente vía teclado, calcula e imprime el cambio que se debe entregarse al mismo. Entonces, lo que debemos entender acá, realizando la segunda fase, que es el análisis, es ver, de acuerdo al planteamiento, qué es lo que se quiere hacer. Primeramente, cuáles son las entradas de datos que tenemos para el computador y cuál va a ser su proceso, cuál va a ser su salida, qué es la salida que queremos resolver. Una vez entendiendo cuál va a ser la entrada y cuál va a ser la salida, entonces debemos definir los métodos y las fórmulas que se necesitan para que la computadora haga el proceso y genere la salida que nosotros requerimos. Entonces, como entrada de datos vamos a tener, por ejemplo, dado el costo de un artículo vendido y la cantidad de dinero entregado. Entonces, para que la computadora pueda manipular estos datos, nosotros debemos trabajar con lo que son las variables. Entonces vamos a trabajar con costo A para costo de artículo y dinero entregado, que es lo que el usuario va a entregar. Entonces estos dos datos son datos de entrada y como son datos que pueden tener decimales, lo vamos a definir como de tipo real. Luego tenemos que saber cuál es la salida. Dado el costo de un artículo y la cantidad de dinero entregado, lo que debemos devolver como salida es el cambio. La salida para nosotros sería el cambio. Ahora, en el proceso debemos definir qué fórmula matemática podemos generar para poder obtener el cambio. Si se dan cuenta, primeramente yo tengo el dinero entregado menos el costo del artículo, yo puedo obtener el cambio del artículo. Ese análisis debo realizar de acuerdo a los procesos manuales que se desarrollan dentro de la vida cotidiana. Entonces hemos definido que para obtener el cambio debemos restar primero el dinero entregado menos el costo del artículo. Una vez se ha entendido perfectamente el análisis del problema, se ha definido las variables de entrada, de salida y la fórmula que se genera, pasamos a la siguiente fase, que es el diseño del algoritmo. Para el diseño del algoritmo, nosotros debemos trabajar con otros programas que sirven para diseñar de forma gráfica el algoritmo. Podemos realizar también el diseño de algoritmos mediante pseudocódigo, pero en esta ocasión vamos a realizar el diseño mediante el PCInt, que es un programa que estamos utilizando. Si tenemos acá, vemos el análisis del problema. Hemos visto que hemos definido las variables de entrada y las variables de salida y cómo va a ser el proceso. En el PCInt es un programa gráfico que debemos ver cuántas entradas tenemos, pero para poder definir debemos tener un proceso para la definición de las variables y luego los procesos de entrada de datos. Tenemos dos entradas de datos.
tenemos la entrada de datos de costo del artículo, tenemos la entrada de datos de dinero entregado, y una vez entran los datos, el siguiente paso es generar el proceso, la fórmula matemática que genera el cambio, y luego lo que tenemos es la salida de datos. Entonces, en base a este diseño es que uno tiene que ya empezar a hacer el código fuente, que sería la cuarta fase. Aquí tenemos ya el diseño del algoritmo tal como nos muestra, como lo hemos analizado mentalmente. Entonces, fíjense, tenemos el costo del artículo, que sería el inicio y el fin del algoritmo. Debemos definir todas las variables que hemos definido dentro del análisis, las debemos definir en el programa. Luego debemos despedir al usuario que introduzca el costo del artículo, luego que introduzca el dinero entregado, y generar la fórmula matemática que genera el cambio, sería el dinero entregado menos el costo del artículo, para luego mostrar al usuario el cambio. En base a este diseño, al diseño del algoritmo, es que se pasa a la siguiente fase, que sería la programación en un lenguaje de programación, pero nos basamos en la parte gráfica. Este diseño es el que nos va indicando qué sentencias, qué secuencias de comandos voy a utilizar dentro del lenguaje de programación para implementar ya el programa. Bueno, jóvenes, hasta aquí vamos a quedar. En la siguiente entrega vamos a seguir haciendo la cuarta fase, que es la implementación del algoritmo.